Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí ante ustedes para poder disertar sobre el tema referente a la diversidad sexual y en este caso a los aspectos psicosociales que conciernen al tema de los matrimonios igualitarios. Para comenzar, debemos de hacer una reflexión fundamental que desde las ciencias se ha hecho desde finales de la década de los 70, exactamente desde 1979 hasta la fecha, y que ha venido a dar por resultado una revolución ética y de compromiso social del ejercicio de las ciencias a nivel general en torno a la relación que existe entre la producción científica y el reforzamiento de los sistemas sociales, así como de los cuadros del orden y de las ideas de los grupos hegemónicos que detentan el poder en las diferentes naciones. Con esto me refiero a que tanto las ciencias sociales como las naturales y la ciencia en su totalidad han hecho una reflexión sobre su papel crítico ante el servicio de aquellas personas que detentando el poder necesitan del control de una sociedad y que por lo tanto en muchas ocasiones la ciencia ha servido como un argumento fundamental para reprimir, perseguir y sobre todo meter en un encuadre de orden a todas las personas que detenten algún tipo de diversidad o diferencia frente a alguna normativa que funge como un grupo normativo y que impone no solamente su cosmovisión, su forma de vida, sino sus intereses económicos hacia los demás grupos. Hay lustrosos ejemplos a lo largo de todo el siglo XX de estas circunstancias. El arribo, desarrollo y caída del nacionalsocialismo en Alemania, ¿verdad? Y toda la tradición fascista, todo tipo de dictadura a nivel latinoamericano, todo grupo en el poder hegemónico que ha necesitado de una legitimación más allá de lo político, se ha servido de las ciencias para poder justificar sus acciones normativas represoras hacia los grupos que no conllevan su forma de vida, su ideología o su modelo de existencia. Tradicionalmente, en términos científicos, para encuadrarnos ahora ya en el tema que nos compete el día de hoy, debemos decir contundentemente que dentro de las ciencias no existe argumento absoluto o relativo que nos apoye a seguir creyendo que la diversidad sexual tiene algún segmento patológico o tiene algún tipo de derivación que conlleve hacia su erradicación. Por lo tanto, desde 1979, la Organización Mundial de la Salud y década y media después, la Asociación Norteamericana para la Psicología y la Psiquiatría declararon que todo tipo de expresión sobre la diversidad sexual queda despatologizada y por lo tanto deben de prohibirse o al menos excluirse todo tipo de procedimientos terapéuticos de conversión que intenten buscar torcer la constitución de la identidad sexual de las personas. Con contundencia me refiero a que no existe argumento científico alguno para poder seguir afirmando o afirmar que tanto la homosexualidad, la heterosexualidad y cualquiera de las expresiones de la diversidad sexual en cuanto a la orientación o identidad o sentimiento profundo genérico tienen como base algún tipo de proceso de enfermedad o de patología. Por lo tanto, han quedado excluidas de todo tipo de categorización dentro del CIE-10 y del DSM-5 en particular, tanto para los médicos, psiquiatras, psicólogos y todo lo que ahora se le considera en la posmodernidad el campo psi. Eso incluye a todas las personas que interactúan con la sociedad, con la familia y con el individuo. Esto incluye no solamente psicólogos, psiquiatras, trabajadoras y trabajadores sociales, médicos, abogados y toda persona que tenga su profesión en la interacción de la comunidad, la sociedad y la familia. Con esta contundencia, debo de subrayarles que en lo absoluto podemos encontrar en las revistas más recientes y de la década de los 70 para acá algún tipo de estudio serio que aporte alguna prueba a favor de la patologización de cualquier tipo de expresión de diversidad sexual. Por lo tanto, si
el espíritu de la persecución y la prohibición de algún tipo de ejercicio del derecho de las personas que no corresponden a una expresión políticamente mayoritaria de la diversidad sexual, que en palabras de las compañeras feministas, los grupos que pertenecen a la heteronormatividad, ¿verdad?, están sin fundamento científico en cuanto a una patología. No hay, y lo vuelvo a subrayar y repetir, ningún argumento científico que esté a favor de una posición patologizante. La patologización y la tendencia científica de la patologización de las expresiones de la diversidad sexual data de principios del siglo XIX y está muy relacionada al desarrollo de la revolución industrial y del encumbramiento de las sociedades burguesas que, requiriendo de una población aglomerada para facilitar la mano de obra y la producción y por lo tanto elevar los márgenes de ganancia de las nacientes economías capitalistas, requerían de poblaciones abultadas para que pudiera favorecer dichos procesos. Por lo tanto, se alentaron todo tipo de práctica sexual que llevara exclusivamente a la reproducción, excluyendo todo aquel tipo de conducta o de identidad, o en este caso, en términos modernos, todo segmento de la diversidad sexual que no conllevara una reproducción sexual. Así, Michel Foucault nos dice que se consolidó lo que conocemos como la teoría de las sexualidades periféricas. Todo tipo de práctica erótico-afectiva, sea el tipo que sea, inclusive heterosexual, que no conllevara hacia la reproducción humana, quedó relegada de las prácticas sociales por no convenir a los intereses de los grupos en el poder. Este argumento económico fue apoyado y fortalecido por una tendencia occidental basada en pensamientos religiosos judio-cristianos que coincidían justamente con el favorecimiento de todo tipo de práctica que conllevara a la reproducción, relegando todo tipo de experiencia no reproductiva hacia un tipo de condena. Este envión, este impulso, esta inercia de la cultura occidental le permitió a los grupos hegemónicos de principios del siglo XIX poder consolidar las prácticas sociales necesarias para poder cimentar su hegemonía y su detentación del poder que dura hasta nuestros días. Por lo tanto, podemos afirmar que desde el punto de vista psicosocial y sobre todo sociológico y antropológico, la visión de repulsión, homofobia o discriminación hacia la diversidad sexual, que la OPS nos dice que es un concepto más correcto, ¿verdad?, para definir la homofobia, tienen bases más ideológicas de un discurso político que bases científicas o biológicas. Justamente la naturaleza humana radica en la diversidad y no al revés. Por lo tanto, el perseguir las diversidades en términos sociológicos ha servido para que los sistemas sociales puedan encontrar chivos expiatorios para poder explicar las falencias de equidad o de distribución de la riqueza o privilegios sociales o simple y sencillamente el reconocimiento de la dignidad humana a determinados grupos sociales. Siglos atrás era el color de piel. Siglos atrás, hasta la fecha, sigue siendo el género o el sexo, y en el presente es, de nuevo, la etnia o nuestro lugar de origen con las migraciones forzadas. Todos los sistemas sociales se encuentran en la diferencia, una tentación muy grande para convertir en chivos expiatorios a las supuestas minorías, que representan dicha diferencia. En el caso de la diversidad sexual no es la excepción. Por lo tanto, aquellos que no practiquen cualquiera de las normativas heteronormales va a pasar a ser un relegado de la sociedad y en nuestros tiempos en este país, El Salvador, un potencial criminal. Aunque la tendencia del enfoque de derechos humanos desde hace 3 décadas tiende al reconocimiento de la diversidad como parte de los objetivos de la dignidad humana y uno de los caminos más perfectos para alcanzar la equidad entre todas y todos, no obstante, nuestra legislación encuentra argumentos basados en fundamentos filosóficos no consolidados, argumentos para que en la interpretación de la ley se apliquen
los artículos, ¿verdad?, y nuestras leyes a favor de un sistema que reprime y no reconoce la dignidad de las personas. Basta y recordar los esfuerzos y los trabajos que ha costado el poder aceptar que una niña o un niño o un adolescente son sujetos de derecho progresivo y no nada más sujetos a tutelar. Y todo el esfuerzo que está costando reconocer que inclusive las mujeres son sujetas de derecho. ¿Cuánto tiempo nos costó reconocer que nadie por su color de piel es menos digno que alguien con un color de piel más pálido? Todos estos argumentos, desde el punto de vista psicosocial, están basados en fenómenos de cognición, de atribución. Lo que quiere decir es que nosotras y nosotros percibimos la realidad en base a lo que conocemos de ella por experiencia y por formación. Y en el caso de aquellas y aquellos profesionales que basan su ejercicio en una toma de decisión, como lo puede ser una decisión judicial, además la formación profesional debe de incluir a ese criterio de formación y de decisión elementos científicos del conocimiento. Por lo tanto, la conformación de la firme convicción en las y los profesionales del derecho es un ejemplo perfecto de cómo se suceden justamente estos fenómenos de cognición social. El quid del asunto en cuanto a la diversidad sexual no es que la diversidad sexual sea patológica o no es que sea considerada un delito. Es simple y sencillamente una cuestión política que conlleva a las y los profesionales del derecho a considerar que en un momento dado pesa más el sentido común y la convicción personal de determinada religión o de determinadas ideas culturales sobre la misma aplicación de las leyes del país. Con esto me refiero que en muchas ocasiones el fenómeno de la atribución y de la acción razonada para determinar cómo voy a formar un criterio para decidir sobre una sentencia se basa más en el sentido común y cada vez menos en la formación profesional y en la jurisprudencia que corresponde a cada país. Por lo tanto, en muchas ocasiones es más probable que el juzgador o juzgadora, a cualquiera de los niveles, falle en base a sus ideas y convicciones personales, en lugar de hacerlo conforme a la Constitución, marco jurídico nacional e internacional. Y para este aspecto, podríamos ponerle muchas etiquetas desde la psicología social: sesgo de atribución, sesgo único de identidad, hasta mecanismo de defensa, si ustedes lo quieren ver así. Ante un mundo que cambia, un mundo que no es como yo lo veo y un mundo que me es amenazante para mi propia personalidad. Todas estas explicaciones caben dentro de la psicología social para determinar por qué una jueza o un juez fallan en contra de los derechos humanos de una persona digna, de respeto y de dignidad. En este caso, les vamos a citar un ejemplo concreto, sacado de la realidad salvadoreña, acerca de la negativa sobre el reconocimiento de un cambio de identidad. Dice así: y así las cosas, resulta que el solicitante, cuando cambió de nombre y sexo en el extranjero, es de suponer que sabía que hay diferencias entre nuestra sociedad y la extranjera, que saltan a la vista de cualquier espectador, que en la nuestra imperan cánones tradicionales de comportamiento, que entonces tal situación quizá no se acomodaría a nuestra sociedad completamente. Sin embargo, optó por ejecutar los cambios, aceptando los riesgos que implicaba un posible rechazo de su petición en suelo salvadoreño. Si esto es así, ¿por qué la sociedad entera tendría que acomodarse al riesgo que él solo y él debería de asumir? En pocas palabras, y para ir cerrando mi participación, la ciencia ya está definida en torno a la diversidad sexual. Las corrientes actuales sobre el derecho también ya están definidas en torno a la diversidad sexual. De ustedes depende, profesionales del derecho a todo nivel, que este país salga del medioevo o de la antigüedad y por fin ejerza un derecho científico, moderno, conforme a los derechos humanos, que implica el reconocimiento de la dignidad humana, sin importar, como dice el artículo 3, sexo, religión, ideología, etnia,
¿Y por qué no? Pasemos por fin, no a la historia como los modernizadores, sino como los que pusieron a este país en el siglo XXI, sin importar diversidad sexual. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos desde finales de los 70 y hemos aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de junio de 1995. La Corte tiene dos funciones especiales, la función contenciosa, que es ya someter un caso por violación de derechos en contra de un Estado, y lo que usted va a tener como resultado es una sentencia. Y la sentencia todo el mundo sabe que tiene efecto vinculante, que es obligatoria. La otra función que tiene es la opinión consultiva en el artículo 64 y me permito leerlo para que veamos cuáles son los alcances que tiene esta opinión. Dice: los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 2. La Carta, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. La opinión consultiva es regulada en el artículo del 59 al 61 del reglamento en la parte de los requisitos y también su procedimiento y la estructura que debe de contar. El punto aquí es de que nosotros, los estados o cualquier organismo de la OEA puede solicitar una interpretación en 3 niveles. El primero, y como lo dice, de la misma Convención Americana. Y ya lo hizo, las primeras opiniones consultivas eran sobre qué voy a entender por tratados o qué voy a entender por leyes. El otro nivel es un nivel de instrumentos internacionales, es decir, voy a someter a conocimiento de la Corte otros tratados internacionales, pero no solo tratados, cualquier instrumento internacional, una declaración, independientemente sea o no del sistema interamericano. Véase como muestra opinión consultiva número 16 sobre el acceso a notificación consular, donde se sometió la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la luz de la interpretación de la Convención Americana. Y el otro nivel son las leyes internas. En este punto, la Corte ha sido bien clara en admitir de que se puede someter leyes internas de los países a interpretación a la luz de la Convención Americana, y no solo leyes, sino que hasta proyecto de leyes, todo con el cual para garantizar la compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, el punto aquí es cuál es el valor jurídico, cuál es el valor que tiene la opinión consultiva. Ha habido mucha polémica con relación a este tema porque muchos piensan, y lo ha dicho el juez Cansado Trindade, que muchos de los países se oponen a las opiniones consultivas porque piensan lo siguiente: eventuales oposiciones al ejercicio de la función consultiva, alegando la existencia de elementos factuales o de un caso contencioso encubierto o de una disputa involucrando uno o más estados o de una simple controversia. Si yo someto una ley interna a la luz de la convención, véase la opinión consultiva de Guatemala versus pena de muerte, ¿qué es lo que va a pasar? La va a interpretar y Guatemala, queriendo ampliar el número de casos, le va a decir que no, mejor dicho, le dijo que no en la opinión consultiva, y él tuvo que no hacer esa reforma para ampliar. Guatemala tiene pena de muerte para delitos comunes y había establecido un fuero especial. Y el fuero especial quería imponer pena de muerte para delitos comunes conexos con políticos. Y eso está prohibido por la convención.
y quería ampliar. Ahora, no se pudo. Cuando llegaron las ONGs y se fueron a la comisión y la comisión vino y sometió esta opinión, la Corte le dijo, usted no puede ampliar el número de casos, hablando de pena de muerte y órgano para El Salvador. No se puede ampliar la pena de muerte cuando uno ha hecho una reserva. Y Guatemala ha hecho su reserva. Le hizo que él seguía imponiendo la pena de muerte para casos de guerra, para casos de delitos comunes. El Salvador hizo su reserva para casos de guerra internacional. Cuando le dijo, ¿puedo ampliar o puedo ampliar? ¿Cuál es el objeto del artículo 4 con relación a la pena de muerte? La Corte fue bien clara, la abolición de la pena de muerte. Y no se puede ampliar los casos. Y la reserva se hace una sola vez. Y la única modificación es retirando la reserva, que eso significa que usted abole la pena de muerte completamente. Eso lo hizo Guatemala y lo hemos hecho nosotros. Entonces, con relación a esa ley, ¿cómo se va a ver? Entonces decían, eso es un caso encubierto. Es decir, lo llevaron y es un caso encubierto y en un momento determinado las víctimas ya no van a poder presentar. No, les dice el juez Cansado, no es así. Tales oposiciones han sido una constante en la práctica judicial internacional y han sido repetidamente descartadas por la Corte Internacional de Justicia. Y que una cuestión sometida al examen de la Corte Interamericana en la forma de una solicitud de opinión consultiva no debe acarrear la inhibición del tribunal por el solo hecho de estar circuncidada alguna controversia. Por el contrario, con mayor razón debe la Corte Interamericana ejercer su función consultiva para aclarar la cuestión y por este medio abrir camino para una aplicación más efectiva de la Convención Americana. Dicho esto, quiero decirles de que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que una opinión consultiva tiene un impacto a nivel nacional. Y es un impacto jurídico a nivel nacional. Es decir, esa opinión consultiva número 24 es una opinión consultiva y eso no la podemos aplicar en El Salvador. Esa es la pregunta. ¿Estamos obligados o no a aplicar la opinión consultiva número 24 en El Salvador, independientemente de los valores morales, religiosos, lo que sea? Jurídicamente hablando, ¿qué pasa si nos vemos en esa situación? ¿Aplicamos o no la aplicamos? Esa es la gran pregunta. Entonces, una cuestión que siempre suscita debate en la doctrina, dice, y con deliberaciones prácticas ineludibles, en el efectivo goce y disfrute de los derechos humanos, es aquella que existe acerca del grado de validez jurídica de las normas que no son tratados y de las decisiones tomadas por órganos no jurisdiccionales, entre comillas, y en este caso la Corte es jurisdiccional, y se presenta una discusión de que sí, las opiniones consultivas son vinculantes y obligatorias para él o los estados partes de la convención. Se ha señalado que las opiniones consultivas, dicen unos, no tienen efecto obligatorio que poseen las sentencias contra estados establecidas por la Corte en ejercicio de su función contenciosa. Sin embargo, algunos autores subrayan su valor. Tenemos que decir claramente que la Corte ha dicho en dos opiniones consultivas que las opiniones consultivas no tienen el mismo efecto que una sentencia. Ellos lo han dicho y es cierto. Así dice en la sentencia, en la opinión, las opiniones consultivas emitidas por la Corte, en palabras del propio órgano jurisdiccional, están destinadas a ayudar a los estados y órganos a cumplir y aplicar los tratados, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso. Opinión consultiva 383. Pero estas opiniones, según admite la propia Corte, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa. Opinión consultiva 182. La tendencia es, sin embargo, admitir una mayor importancia de las opiniones consultivas de la Corte en la tarea de colaborar en la interpretación de la Convención. Y hoy la Corte entiende que las mismas permiten al tribunal emitir interpretaciones que contribuyan a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. Opinión consultiva 14. Y que aun cuando la opinión consultiva no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene en cambio efectos jurídicos innegables. Ahora, ¿qué vamos a entender por esos efectos jurídicos innegables?
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la jurisdicción contenciosa, o sea, es la Corte, y la Corte es la única que puede interpretar la Convención Americana. Y en ese sentido, por venir de un órgano jurisdiccional, hay dos autores que yo consulté, que es Pedro Niken y Héctor Faúndez Laudema, que él establece que la Corte se ha quedado corta al decir que no tiene los mismos efectos que una sentencia, porque en la vida real sí la tiene. Entonces, hacen un análisis diciendo, ¿tiene efectos jurídicos innegables? Sí, por varias razones. Entonces, en primer lugar, se cataloga a la Corte como una institución judicial autónoma, cuyo objetivo, dice, es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, al ejercer, sea en el campo contencioso o en el consultivo, la función de aplicar o interpretar el Pacto de San José, la Corte actúa como un órgano jurisdiccional y sus decisiones tienen naturaleza jurisdiccional. Se trata entonces, en consecuencia, de jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho internacional, en los términos previstos por los artículos 38 y 59 de la Corte Internacional de Justicia. Jurisprudencia que ha sido invocada en numerosos casos contenciosos por la misma Corte. Por último, aunque sus opiniones consultivas no están llamadas per se a ser ejecutadas de inmediato, sí están dotadas de un efecto jurídico práctico y además se pueden citar ejemplos en los que el ejercicio de esta función consultiva ha repercutido en esferas concretas de la actividad estatal. Véase el caso de Guatemala y las restricciones a la pena de muerte, o el caso de Costa Rica con relación a la colegiación obligatoria de los periodistas. Y en Costa Rica ha llegado a ser más grande porque la Sala de lo Constitucional ha dicho en sentencia que son obligatorias el cumplimiento de las opiniones consultivas. Esa sentencia nosotros no la tenemos, o sea, nosotros, nuestra Corte no ha dicho nada con relación a ese tema, pero Costa Rica es obligatorio, o sea, porque tienen una sentencia. Entonces, ellos están obligados, por ejemplo, en la opinión consultiva, directamente por una sentencia, a modificar todo el sistema de familia, de matrimonio, con relación a la opinión consultiva número 24. Y se acuerdan que esa fue la disputa de los candidatos a la presidencia, entre los dos Alvarados, los dos. Entonces, que uno a favor de la familia y otro no. Entonces, que de repente teníamos al candidato de corriente evangélica subiendo, precisamente porque dijo que se iba a salir de la Corte Interamericana, del sistema, porque él no iba a aplicar la opinión consultiva número. Pero uno no entendía por qué con tanto, era porque hay una sentencia. O sea, hay una sentencia de la Sala que hace obligatorio el cumplimiento no solo de la sentencia, sino de las opiniones consultivas. Ahora, quiero decirles de qué vamos a entender por estos efectos jurídicos innegables. El doctor Pedro Niken dice que tiene diferentes consecuencias. La primera, que no solo se trata de de descartar que las opiniones consultivas solo tienen valor moral, pues sus efectos son jurídicos e innegables, como lo ha dicho la Corte. La segunda es que se trata, oigan, de una interpretación autoritativa, es decir, una interpretación auténtica de la Convención y de otros tratados. En este sentido, la Corte es el órgano del sistema encargado de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención, según lo dispone el artículo 62. Y su jurisprudencia tiene el valor de fuente de derecho internacional. Si bien la jurisprudencia citada en los párrafos se refiere a pronunciamientos de la Corte, queremos decir de que estas decisiones expresan la interpretación y la aplicación que el tribunal ha dado a la normativa convencional que tiene relación con los asuntos planteados. Tenemos otro autor que todavía va mucho más allá, que es Héctor Faúndez Laudema, que dice que él critica la posición de la Corte y le dice que sí son obligatorias, porque uno es parte del sistema como Estado, y si deriva de un órgano jurisdiccional esa opinión, uno debe de respetar esa opinión y debe de buscarle el efecto vinculante. Es decir, si en la opinión consultiva recomienda reformar todo el sistema, establecer las medidas legislativas necesarias, por ejemplo, Cristi ya les va a hablar de eso, eliminar el artículo 90 del Código de Familia, porque ahí hay una prohibición, no se puede casar a personas del mismo sexo. Eso hay que hacerlo.
independientemente de que sea una opinión. O sea, el resultado es obligatorio. No podemos, tenemos una prohibición que atenta contra esta opinión consultiva. Entonces, vamos a tener que tomar medidas de una u otra forma. Porque ahora, con esta opinión consultiva, es muy fácil demandar al Estado de El Salvador. Sumamente fácil. ¿Qué va a dictar la Corte? Si tenemos una prohibición expresa que discrimina. Entonces, solo les digo que realmente hay que tener en cuenta esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los estados, el doctor Ledesma hace varios niveles. En primer lugar, dice que el artículo, concluye que las opiniones, según el inciso primero del artículo, emite un dictamen de carácter vinculante, por emanar del órgano judicial al que se le ha encomendado la interpretación autorizada de la Convención, y que solo cuando se le consulte sobre compatibilidad de la legislación interna, esta no sería inmediatamente obligatoria. Y cierro con lo último para que entendamos esta parte. Cabe entonces concluir que las opiniones consultivas de la Corte tienen en general un valor análogo al que tienen las sentencias de los tribunales internacionales para los estados que no han sido parte en el caso sentenciado. Si bien no son directamente obligatorias para ellos, representan una interpretación auténtica del derecho internacional que, como fuente auxiliar del mismo, deben de ser tenidos como normas por los estados americanos para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Siguiendo a los doctores Niken y Faundés Ledesma, el artículo 54 permite emitir interpretaciones autorizadas de la Convención y de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos, las cuales no corresponden a una mera asesoría, sino a un dictamen que reúne las características de certeza y finalidad. Finalmente, una decisión de la Corte en materia consultiva repercute sobre la vida institucional de todos los Estados miembros de la OEA, ya que en casos contenciosos ante la Corte es poco probable que el tribunal se aparte de la doctrina establecida por el mismo en materia consultiva. Entonces, tenemos que entender el impacto de las opiniones consultivas y darles el valor jurídico innegable, como dice, y el efecto jurídico a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por su participación en este evento. Para mí es un honor compartir pues algunos detalles que justamente vamos a tratar de condensar en un tiempo corto, pero vamos a tratar de mencionar varios detalles que son importantes ya respecto del contenido de la opinión consultiva y sobre todo de los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional para dar o tratar de garantizar los derechos de las personas que tienen precisamente pues este tipo de peticiones ante los tribunales porque han existido, o qué sucede cuando se presenta una homologación de sentencia en el extranjero en la Corte Suprema de Justicia. Pues básicamente tenemos que dar respuesta a esos casos, y a partir de tener que dar respuesta a esos casos es que tenemos que empezar a analizar que esto no es un problema o un tema que se haya tratado por primera vez aquí. Ya bajo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos dos precedentes importantes respecto a la orientación sexual, y precisamente son, primero, el caso Atala Rifo versus Chile, donde fue condenado el Estado chileno por dejar que se le quitara lo que llaman allá tuición personal, que es el cuidado personal a nuestra equivalencia, que se le quitara a la madre en razón de su orientación sexual lésbica, y por lo tanto que no pudiera cuidar de sus hijas durante el periodo que éstas eran menores de edad. Esto fue un fallo que evidentemente ha venido a modificar en gran manera el pensamiento que se tenía quizás estereotipado al decir que por tener el padre o la madre una orientación sexual definida para personas del mismo sexo, lo volvía automáticamente
mala mamá o mal papá. Evidentemente, esta es una idea estereotipada que viene justamente, como se mencionaba anteriormente, de un juicio de valor que no nos están pidiendo en las opiniones jurídicas que nosotros desempeñamos desde nuestros diferentes ámbitos. No nos están pidiendo su opinión personal, nos están pidiendo una opinión jurídica, si esa persona tiene o no tiene derecho a determinado alegación que está haciendo frente a un juzgador. Ahora bien, el segundo precedente es el caso de Duque versus Colombia. En este caso, se le había negado a esta persona el poder ejercer derechos patrimoniales porque tenía una unión con una persona del mismo sexo. Entonces cabe preguntarse, ¿qué pasa con el patrimonio, con esa inversión que se hace, por ejemplo, en el fondo de pensiones de una persona que no tiene familia y que su única relación personal es una persona del mismo sexo? ¿Se le vedaría entonces esta relación patrimonial, este derecho patrimonial, únicamente porque no se le reconoce su relación sentimental? Precisamente el caso Duque versus Colombia estableció como una categoría a partir de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 1.1 que esta persona tenía derecho, independientemente de su orientación sexual, a recibir precisamente este derecho patrimonial de su pareja. En ese sentido, repito, no es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un pronunciamiento en este sentido, por lo cual debemos de ver los casos contenciosos que han llegado ya y que se ha condenado a los respectivos estados por vulneración a los derechos fundamentales de estas personas. Esta opinión consultiva nace precisamente de la consulta que se realizó por el Estado de Costa Rica y justamente hay que hacer una acotación en este aspecto. Cuando hay una opinión consultiva, se dice o se manda a los diversos estados de la Organización de los Estados Americanos para que haya un pronunciamiento al respecto. También se manda a las organizaciones no gubernamentales para que se pronuncien al respecto. Y también a las instituciones académicas de todos los países miembros de la OEA para que se pronuncien respecto de esa opinión que lanza un Estado miembro y para que todos tengamos participación. Debo de decir que el Estado de El Salvador no tuvo pronunciamiento en esta opinión consultiva. Y solo hubo una institución académica, que es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que tuvo pronunciamiento por parte de El Salvador en esta opinión consultiva. Es decir, que sí nos consultaron como Estado y sí hubieron muchas instituciones, pero probablemente por esa idea estereotipada hay mucho escándalo y mucho tabú al respecto de estos temas. Muy probablemente por eso solamente hubo una sola institución a nombre de El Salvador que se pronunció respecto de esto. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consultas formuladas y qué fue lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Las consultas formuladas fueron 5 básicamente. En primer lugar, se retomaba qué derecho o cómo se podía garantizar el reconocimiento y facilitación del cambio de nombre de las personas de acuerdo a la identidad de género de cada una de ellas. Es decir, se preguntaba qué pasaba cuando una persona, hombre o mujer, no se sentía identificado con el sexo que estaba en ese momento teniendo. Hay que hacer una diferenciación que lo hace la opinión consultiva de manera preliminar, y es que no habla de un cambio quirúrgico
solamente se habla de un cambio de nombre y se habla de un cambio o una identidad de género. Es decir, que no es necesaria una intervención quirúrgica para que se reconozca que una persona no se siente identificado con el género que le fue establecido. Es decir, que no podemos exigir, y así lo establece de forma obligatoria la opinión, no podemos exigir que para dar trámite a esta petición o que se le reconozca este derecho a una persona que haya una intervención quirúrgica de cambio de sexo, porque eso es una transexualidad que puede o no existir, pero ya el término de transgénero se le debe de reconocer independientemente de esta situación. Posteriormente, se preguntó si en caso de que fuera reconocida este derecho a la identidad de género de una persona, ¿qué proceso se debía de cumplir jurisdiccionalmente o si podía existir de manera expedita un proceso en sede administrativa que pudiera solventar esta necesidad? Es decir, muchas veces nos volvemos burocráticos, nos volvemos exigentes y hasta cierto punto ritualistas con algunos procedimientos. ¿Es necesario, preguntó el Estado de Costa Rica, que solamente ante un ente jurisdiccional se vaya a dilucidar esto? ¿O será posible que de manera administrativa se pueda solventar esta situación? Bueno, nosotros tenemos referentes ya en la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, que no es necesario acudir en algunos casos a sede judicial, por ejemplo, cuando hay una inscripción tardía de una niña, niño, y que puede acudirse a vía administrativa inclusive hasta los 7 años de edad. De esa manera, el artículo 16 de esta ley transitoria facilita el acceso del justiciable para que no tenga necesariamente que acudir a una vía judicial, sino también pueda auxiliarse de una vía administrativa para poder cumplir este requisito. Primero vamos a hacer como el enlace de las consultas y luego vamos a ver ya la resolución de la Corte en cada una de ellas. La tercera consulta, precisamente, determinar la gratuidad, la rapidez y la accesibilidad en vía administrativa para que las personas puedan reconocer la identidad de género que ellos quieren ostentar. En cuarto lugar, se relacionó a los derechos patrimoniales de las personas que tienen un vínculo entre personas del mismo sexo. Y se dijo que si en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y se podía contemplar una protección para que los estados reconocieran los derechos patrimoniales que derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. Y viene la quinta consulta, que quizás fue en donde más se amplió la Corte o quizás la que ha generado más polémica, y es precisamente determinar que si debería existir a raíz del reconocimiento de los derechos patrimoniales, debería existir en los estados el reconocimiento de los vínculos que surgen entre las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Es decir, si se debe reconocer o no la unión no matrimonial y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esas fueron las 5 consultas que se hizo por parte del Estado costarricense. Ahora, la Corte Interamericana basó su consulta o basó su decisión en 3 aspectos, o los condensó en 3 aspectos importantes. Primero, en el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI. ¿Qué dijo la Corte al respecto? Bueno, dijo precisamente que
que no puede haber un trato discriminatorio en el ejercicio de los derechos de la Convención Americana. ¿Y qué significa eso? Que cualquier disposición en contrario al ejercicio de los derechos en la Convención se debe de tener por incompatible con la misma, por reñir con derechos fundamentales. Eso quiere decir que toda disposición o actuación, ya sea judicial o administrativa, que proscriba en la práctica y que discrimine a las personas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género, es obviamente contraria al reconocimiento que la Corte está haciendo y que la Convención ya hizo de los derechos de las personas LGBTI. Es decir, que vulneraríamos la igualdad, como ya se mencionó por el ponente anterior, vulneraríamos la igualdad establecida en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, cuando se nos establece que no debe de haber discriminación por ningún motivo. Como se dijo, mucho ha costado reconocer esa no discriminación cuando se ha tratado, por ejemplo, de derechos de la niñez y adolescencia, precisamente porque la edad era un motivo de discriminación, considerando como incapaces totalmente, como un resabio del Código Civil, a las personas, a las niñas, niños y adolescentes. También ha sido un tema cuestionable al momento de establecer los derechos de la mujer respecto de los derechos del hombre, y que también se ha malinterpretado que esto no debe de ser una justificación para que exista entonces una prevalencia de los derechos de la mujer respecto de los del hombre. Tampoco. Debe de haber una equidad, buscando precisamente reconocer las diferencias que entre uno y otro sexo existen. En cuanto una segunda condensación que hizo la Corte fue en cuanto al derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de nombre para poder justamente reconocer este derecho. En cuanto al cambio de nombre, también tiene que ver con el cambio o la adecuación de la imagen. ¿Cuántos problemas no generó en las elecciones, no en estas que acaban de pasar, sino en las anteriores, que habían personas que se presentaban con su documento de identidad, pero porque no eran reconocidas, porque tenían apariencia femenina y en su documento de identidad tenían apariencia masculina, no los dejaron votar? Eso fue un problema actual y eso es un problema que se da en nuestra realidad. Entonces también tiene que ver con la adecuación de la imagen. También tiene que ver con la rectificación a la mención del sexo o género en los documentos oficiales de esta persona, en los registros, en los documentos de identidad, para que sean acordes a la identidad de género que esta persona ostenta. Debo de decir que nosotros hemos tenido principalmente 2 autos de variatis que la Corte Suprema de Justicia ha conocido con 2 muy diferentes fallos en los mismos. Uno es el 33-P-2013 y otro, el más reciente, es el 40-P-2013 que se resolvió en el año 2017, donde se reconoció por la Corte Suprema de Justicia el derecho de cambio de nombre de la persona, con algunas observaciones, en donde no se permitió hacer una cancelación de los registros, sino únicamente una marginación en la partida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo va a advertir cuando le extiendan la certificación de partida de nacimiento a esa persona el procedimiento que se ha realizado jurídicamente. Eso es una muestra de discriminación y que no se debe de realizar. Asimismo, debo de mencionar 2 antecedentes a nivel de jurisdicción de primera instancia.
Uno que fue en los juzgados de familia de San Miguel y otro que fue en los juzgados de familia de San Salvador, a cargo de una jueza suplente en ese momento, en el cual se determinaron también 2 salidas distintas a este tipo de planteamiento. Debo de decir que en el primer caso se hizo o se tramitó. Realmente nosotros no tenemos un procedimiento. El artículo 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, que es el que nos permite un cambio de nombre, establece algunas causales que son taxativas para el cambio de nombre. Dentro de estas tenemos que ver entonces cuál se adecua realmente al procedimiento que debemos nosotros utilizar para la adecuación de esto. Debo de decir que en la sentencia pronunciada por el Juzgado Segundo de San Salvador el 25 de abril de 2016, se hizo una exhaustiva investigación para determinar si en realidad el cambio de nombre no obedecía para la evasión de alguna obligación. Porque por supuesto hay que medir que no haya una denuncia, por ejemplo en Procuraduría General de la República, que no tenga una denuncia penal, que no haya inclusive una relación o una evasión en cuanto a las obligaciones financieras de esta persona que quiera cambiar nombre solamente porque quiere evadir una deuda. Y también, por supuesto, los respectivos, análisis psicológicos que se deben de hacer en el Instituto de Medicina Legal para determinar la correspondencia de una persona a la identidad de género que manifiesta tener. En ese sentido, debo de mencionar que los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional son muy buenos y cada vez son más completos para determinar el reconocimiento de estos derechos. La Corte mencionó requisitos específicos que deberían de cumplir los estados al momento de cumplir estos procedimientos. Se dijo que en primer lugar deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida. Se dijo también que deben estar basados en el consentimiento libre e informado de la persona y que pueda no exigirse como requisitos las certificaciones médicas y o psicológicas que puedan resultar irrazonables o patologizantes, que era el tema que abordábamos en la primera ponencia. Se exige que los trámites deban de ser confidenciales. También se dice que deben ser expeditos en la medida de lo posible y ser gratuitos. Y finalmente se dice que no debe exigirse la acreditación de operaciones quirúrgicas y o hormonales. Fíjense a qué grado ha evolucionado ya con esta opinión consultiva justamente el tema de reconocimiento del derecho. Y es que no basta únicamente tener un ordenamiento jurídico o no tenerlo, sino que tenemos que buscar mecanismos que realmente garanticen y no sean estigmatizantes para las personas. Finalmente, las últimas consultas que se hicieron se condensó en la protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo. Nótese que la Corte y la opinión ya tienen una muy buena orientación respecto del matrimonio y de la familia en general. Este es un derecho constitucional y es un derecho fundamental que no debe ser negado a nadie. Ahora bien, se dice que muchas de las oposiciones que se daban era por el tema de la procreación, porque se dice que la familia está estatuida para eso. La Corte Interamericana dice claramente que el tema de la procreación no es la finalidad única de la familia, sino no se pudieran casar las personas adultos mayores. Obviamente el tema de la procreación se suma a esas finalidades, pero no es la única. Quiere decir que se dijo claramente que no se puede proteger un modelo en particular de familia.
sino que se tiene que establecer o tener ampliada la protección de los derechos humanos de la familia. En ese sentido, dijo la Corte que no encontraba motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia que busquen emprender un proyecto de vida conjunto típicamente caracterizado por cooperación y apoyo mutuo. Eso es lo que regula nuestro artículo 11 del Código de Familia. Sin embargo, existe una prohibición legal en el artículo 11 y en el artículo 90 cuando se establece la nulidad absoluta de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ahora bien, habrá que analizar si la Constitución lo prohíbe, y el artículo 32 de la Constitución hoy por hoy no prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque reconoce el matrimonio y de hecho, por eso es que se ha querido hacer una reforma constitucional misma que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una improcedencia acaba de resolver que no se podía ratificar esta reforma constitucional porque precisamente debía de analizarse el tema de fondo. Lamentablemente, hasta este momento, la Sala de lo Constitucional no ha tenido un pronunciamiento de fondo, no obstante que hay peticiones respecto de la limitación legal, porque debe de hacerse entonces un juicio de ponderación entre el derecho que establece la Constitución y la limitación que hace la ley para determinar si esta limitación es o no inconstitucional. Finalizo precisamente diciendo que los casos existen en nuestra realidad, que no podemos hacer ojos ciegos a esta realidad que ya está en nuestra realidad jurídica, que si bien el derecho tiene que ir evolucionando, también este tipo de opiniones pueden dar a los aplicadores y a los que ejercemos el ejercicio libre de la profesión y desde cualquier puesto que nosotros estemos, puede darnos solución a estos conflictos. Quiere decir que no debemos de dejar esta opinión consultiva en el olvido, muy por el contrario, debe de ser una herramienta útil para el ejercicio de las labores. Muchas gracias. Lo que me corresponde compartir con ustedes un poco cuál es el panorama de implementación de cualquier acción que vaya a ir dirigida en materia de garantizar la normativa que tenemos o que deberíamos crear para la protección de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travesti e intersexuales de nuestro país. Sobre la base de la experiencia que tenemos desde la Secretaría de Inclusión Social, cuando allá por el año 2009 se creó la Secretaría de Inclusión Social sobre la estructura de la anterior Secretaría Nacional de la Familia, y aquí vino un tema de mucha argumentación y de mucho debate y de muchas respuestas negativas, que cabal, desde ahí estábamos destruyendo a la familia porque destruíamos la Secretaría Nacional de la Familia, cuando en realidad el trabajo de la Secretaría de Inclusión Social siempre ha estado enfocado en identificar las causales de exclusión que efectivamente sumen a las familias salvadoreñas en una pobreza eterna, cual si la pobreza fuera característica de las personas por sí mismas o una consecuencia de sistemas sociales, políticos y económicos. Era poner el dedo en la llaga justamente en esto que se mencionaba en la primera de las ponencias. La necesidad tremenda que tenemos de jerarquizar la sociedad y sentirme que encima de algún pedestal estoy por encima de cualquier cantidad de gente que no piense, que no viva o que no comparta diferentes posturas como yo.
La Secretaría de Inclusión Social entonces desarrolló un cuerpo normativo que fue también bastante consultado, por eso no surgió inmediatamente con la Secretaría, sino hasta un año después, en el Decreto Ejecutivo número 56. Inmediatamente hicimos esta presentación para no divulgar la fotocopia del diario oficial con la consigna fundamental de qué es lo que se trata el decreto. Yo no discrimino a nadie por su identidad de género y su orientación sexual. Esa es la consigna principal, de eso se trata el decreto. Porque allá en el año 2010 nos enfrentábamos al hecho de se está promoviendo la homosexualidad, como si esto pudiera promoverse, como si fuera una afiliación a algo, ¿verdad? Esto me gusta y entonces me apunto y me meto. No, no es así. Precisamente por eso también se creó una dirección que es la que está a mi cargo desde el año 2012, con buenas compañeras en su momento que apoyaron y que estoy seguro que sigan apoyando el trabajo de la Dirección de Diversidad Sexual para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 56, que es asesorar y orientar a todas las dependencias de la Administración Pública para el debido cumplimiento de este decreto, que no implica otra cosa más que erradicar la discriminación en el acceso a bienes y servicios públicos. No quiere decir más. Nuestra experiencia como Estado salvadoreño está únicamente en garantizar el acceso a bienes y servicios públicos, y aquí es donde viene el tema de los retos. Porque aquí es donde nos hemos dado cuenta cuáles son las verdaderas, serias, graves y profundas dificultades, por las serias, graves y profundas incapacidades de nuestra población de poder reconocer a un sector de sí misma como con la misma dignidad y derechos. Desde nuestro trabajo logramos ir desarrollando otras acciones. Cuando se dio el cambio de gobierno en el año 2014, inmediatamente se crea un plan quinquenal de desarrollo, y sobre la experiencia que ya se traía desde 2010 con el decreto, pues se trabaja con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019, donde por primera vez se consigna la población de lesbianas, gays, bisexuales y trans como población prioritaria. Y prioritaria no quiere decir por encima de toda la población salvadoreña. No, fíjese que son alrededor de 12 o 14 poblaciones a las que se les iba a asignar prioridad: la de mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos originarios, población afectada directa o indirectamente por el conflicto armado, una serie de poblaciones que históricamente han estado al margen del goce pleno de sus derechos, simplemente por no ser parte de lo uniforme o de lo que se esperaba. Desde esta labor, entonces, fuimos instalando capacidades en diferentes instituciones. Les presento el día de ahora nada más una de ellas, porque no es la única, del Ministerio de Justicia y Seguridad, y esto es de lo más reciente que se ha logrado incidir. Lo que llevan ustedes es, y ustedes serán las primeras personas que tienen una copia de la política del Ministerio de Justicia y Seguridad para la atención a la población LGBT, porque todavía no hemos empezado la divulgación, así que ustedes ya la llevan y ya van adelantadas y adelantados en conocer esta política. Esta es parte de nuestro trabajo, que las instituciones del órgano ejecutivo generen acciones de reconocimiento de la población LGBT, pasando a través de la generación de políticas públicas como lo establece el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 56. Pero estamos en 2018, ¿verdad? Y el decreto es de 2010. Entonces, ¿cuál es el trabajo real para lo que la compañera mencionaba de y en qué momento vamos a ver el producto una vez comencemos a trabajar en materia de reivindicación de los derechos de la población LGBT? Pues fíjense que bastante. Porque la población salvadoreña es la que trabaja en las instituciones públicas. No nos ponemos una camisa diferente cuando entramos a trabajar, sino que llevamos nuestra misma subjetividad, nuestros mismos temores y nuestros mismos desconocimientos, los llevamos a nuestra oficina. Y muestra de ello es que ahí tendemos a colgar cositas que nos identifican y que nos vinculan con ciertos círculos de pensamiento para garantizar que esa es mi identidad o que tengo un vínculo con ello. El punto es que tanto todo este bagaje de conocimientos no necesita ser refrescado en materia de temas como estos, que no son polémicos. En realidad la polémica se crea cuando se choca con una realidad y con mucho conocimiento alrededor del tema con una población que no conoce sobre el tema. Las graves circunstancias que identificamos en materia de diversidad sexual cuando iniciamos nuestro trabajo empiezan justamente por este elemento, por el sistema educativo.
En El Salvador todo el mundo le encanta opinar sobre diversidad sexual, pero nadie ha recibido temas de diversidad sexual de manera académica. En la escuela nos lo enseñaron, Dios guarde. En la universidad, menos. En nuestros trabajos, hasta hace muy poco se comienza a incorporar la temática de diversidad sexual en jornadas de capacitación. Y entonces, ¿cómo sabemos tanto y opinamos tan ampliamente? Bueno, nuestros grandes maestros y maestras en diversidad sexual ha sido la televisión, ¿verdad? Alfonso Sayas, el Caballo Rojas, macho en cárcel de mujeres. Ya ven ustedes, el tamaño de X parte del cuerpo determina la orientación, porque así salía en la película. Willy Colón, ¿verdad? San Willy Colón, en el Santo Evangelio según San Willy Colón, Simón, Simón el gran varón. El niño se fue al extranjero y en el extranjero se le olvidó el sermón del papá, porque tu orientación sexual se determina por el sermón de papá. Entonces allá fue y aprendió el asunto. Entonces me llamaba la atención cuando Óscar hablaba de la sentencia que emitieron acá, es que estaban repitiendo, es que yo creo que habían escuchado, escuchemos aquí nuestra ponencia y pusieron Simón, Simón el gran varón. Y el extranjero se fue Simón y falda, lápiz labial, un carterón y se le olvidó aquel sermón de papá. Ah, pues eso es lo que terminaron poniendo en la sentencia, porque esa es la única educación a la que han tenido acceso. Y a la que hemos tenido acceso todas y todos. Entonces no es la polémica por sí mismo del tema, sino es la polémica de enfrentarnos a un vacío de conocimiento que tenemos, y cuando tenemos que reconocer, sobre todo la clase de profesionales de nuestro país, tener que reconocer que hay vacíos en nuestro conocimiento duele bastante, porque aquí hay un montón de gente que ha invertido mucho en su educación y hay una gran cárcava ahí adentro. Y nos cuesta reconocer que y ahí trato de ponerle, como le ponían antes, ¿verdad? Plastiquito así encima para que no se mire tan fea la cárcava, en este conocimiento. ¿Y en qué repercutía todo esto? Mire, en primer lugar, en relación a emitirle el documento a las personas transgénero transexuales. Muy en concreto, en cuanto a la implementación de las garantías para las personas transgénero transexuales, ¿verdad? Que era, justamente se acercaban al Dubicentro y le decían, no, mire, es que usted tiene que, se llama Juan, entonces déjese el bigote, porque me imagino yo que alguien que se llame Juan debe usar bigote. Si te llamas Juan y no tenés bigote, la regaste, porque estás incumpliendo. Entonces tratábamos de dialogar tanto con la empresa privada que estaba emitiendo los documentos como con el Registro Nacional de Personas Naturales. Y en la ley del documento único de identidad no menciona nada. Vaya, los siguientes nombres tienen barba, los siguientes nombres tienen bigote, los siguientes nombres tienen el cabello corto. Entonces, ¿de dónde salían esas recomendaciones del servidor o servidora pública a la persona transgénero transexual? Y todo esto obviamente iba a venir a tener un impacto en el ejercicio de sus derechos políticos. El primero es el ejercicio del voto. Entonces, una persona con una expresión de género marcadamente femenina, cuyo documento único de identidad tenía un nombre masculino, pues no le dejaban votar. Es que no le reconozco cuando la misma cara tiene la gente. La misma nariz, los mismos ojos, la misma barbilla, el mismo mentón, las mismas orejas. Hay elementos suficientes para poder identificar cuando la persona es la persona del documento. Sin embargo, se tomaba la decisión sobre la base de criterios muy personales de establecer cuándo una persona podía tener acceso a sus derechos o no, sobre la base, como se mencionaba en la primera ponencia, de creencias personales. Imagínense, para poner una denuncia, llega la persona transgénero a poner una denuncia y dice, a mí me conocen como fulano de tal, pero mire, su documento es de fulana de tal. Y tuvimos un lamentable caso en 2015, recuerdo yo que seguramente ustedes le deben de haber visto. O sea, sí, aquel grupo de policías que vapulearon a aquel hombre trans estaban en toda la intención de reconocerle como hombre, por eso lo agarraron a patadas entre 10. Porque así se construye masculinidad en El Salvador, ¿no? Te meten una patada jugando fútbol y juegue, porque así se hacen los hombres, a patadas. Entonces, le vapulean precisamente como una manera de establecer cuál es su categoría, pero también como una manera de mofa. Y a la hora de poner una denuncia, es una denuncia de golpiza hacia un hombre trans, pero no aparece el nombre masculino por ninguna parte de la denuncia. Mucho menos la consignación de que es un hombre trans la víctima, cuando tenemos un código penal que establece esa como una causal de agravación de cierta cantidad de delitos. Imagínense en acceso al trabajo, ¿cómo es el asunto?
en continuar estudiando, estudiar en una universidad. Cada persona trans que estudia en una universidad de El Salvador, al principio del ciclo tiene que llegar a decirle, por favor, cuando pase lista conmigo, mencióneme solo el apellido. Nada más. Solo diga Torres. Fulano, fulanito, caballero, varón, usted, sí. Y aquella expresión de género completamente femenina. El apellido también es legal, perfectamente. Hay toda una cultura académica en El Salvador en la que te acostumbran a llamarte solo por el apellido, pero cuando es una persona trans, sí tenés que decirle los dos nombres y los dos apellidos, porque hay una necesidad de humillar a la persona y de revelar la identidad de género de la persona. Si solo le decís el apellido y se levanta una mujer, nadie sabe, a excepción tuya, y la persona que es una persona transgénero. Pero si le gritas el nombre, por supuesto que estás poniendo en evidencia su identidad de género. Y en el sistema de salud también tiende a suceder. Entonces una persona trans no puede llegar y pasar consulta sin tener que pedir la aclaración de que por favor le llamen o por el apellido únicamente, o si tiene la buena voluntad el servidor o servidora pública de llamarle por el nombre con el que se identifica. Y tuvimos una experiencia hace años con las oficinas por el derecho a la salud, donde las personas venían y me decían, servidores públicos, que tienen que tomar esa denuncia. Y yo, ¿por qué le voy a decir ese nombre si ese no es un nombre legal? No le estoy faltando al respeto por decirle el nombre que sus papás le pusieron. Y le comentaba yo a alguien al inicio acá, sin embargo, esa misma gente tan cuadrada con el hecho de, es que ese es el nombre que está en el DUI, ¿qué otro nombre le voy a decir? Si conocen a una Patricia, inmediatamente le dicen Pati, sin que el documento de la partida de nacimiento diga Pati. Y quizás a la señora Patricia no le gusta que le digan Pati, pero le quiere decir Pati. O sea, es con su propio criterio tomar decisiones sobre estas personas. Este elemento condiciona aún hasta el baño al que van las personas. ¿Nunca se han puesto ustedes a pensar, estas mujeres trans o hombres trans, a qué baño van? Pues sí, cuando de repente entran a algún baño en algún centro comercial, automáticamente sale alguna persona escandalizada de hay un hombre en el baño, y automáticamente decía en El Salvador, hay un hombre en el baño, te imaginas al pintarrajeado marero que está allá adentro, desnudo, siguiendo a las mujeres. Y en realidad se trata de una mujer trans que está allá adentro arreglándose el maquillaje. Pero la gran amenaza es, ahí hay un hombre en el baño. Entonces viene y lo que hace primero es pedirle el documento. Le muestra el documento, una vez el vigilante ve el documento, le expulsa del centro comercial. O sea, le enseña el documento y le expulsa del centro comercial. ¿Sobre la base de qué? Entonces, estos retos pasan y llegan a situaciones todavía incluso más graves, con la investigación de los delitos, particularmente de los delitos basados en odio. El artículo 129 del Código Penal fue reformado en 2015 y establece que se considerará delito agravado cuando fuere motivado por una serie de elementos y la identidad de género, expresión de género y la orientación sexual. Y el año pasado, en febrero, de repente nos despertamos con una noticia un domingo de una unidad de comunicaciones de una de las instituciones de acceso a la justicia que decían, encuentran muerto a hombre vestido de mujer. Cuando el delito está consignado como identidad y expresión de género, ¿cómo esa institución garantiza que se va a cumplir lo establecido en el artículo 129 si su manera de describir la escena del crimen es un hombre vestido de mujer? Eso no dice el artículo. Desde ahí ya vamos mal. Desde ahí ya vamos mal. Porque desde ahí ya no se va construyendo un caso que se base en un delito de odio. Sin mencionar los titulares de los periódicos, ¿verdad? La muerte la encuentra vestido de mujer. Vestida para matar, aquella película de los 70, ¿verdad? Le encanta a la gente ese tipo de drama en nuestro país, y la situación de la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans les coloca en un efecto de bola de nieve donde es muy probable que todas las personas trans en el país hayan pasado todas estas formas de discriminación que les acabo de mencionar, y más, y muchísimas más. Entonces, ¿cuáles son los retos en realidad? En primer lugar, la generación de cuerpos normativos
que no se basen únicamente en hacerlo de mala gana. Ay, que la Corte ya me obligó a hacer esto, entonces ay, hagámoslo de cualquier modo. No, procesos consultivos reales con la población que va a ser beneficiada. Y procesos consultivos reales también con quien van a implementar, porque también estas personas tienen que opinar. Y con todo el cariño de ser un profesional en la salud mental, por supuesto que ese odio que muchas personas sienten hacia la población LGBT nace de la ignorancia y merecen nuestras consideraciones como profesionales para tutelar el proceso de aprendizaje y de sensibilización que necesitan seguir. Con mucho cariño, como si estuvieran niños chiquititos, agarrarle y decirle, no, mire, la tierra no es plana. La orientación sexual y la identidad de género, eso la gente ya lo trae. Y no se aprende, no se enseña, no se modela, no se moldea y no se educa al respecto de eso, ¿verdad? Esa tutela habría que hacerla a las personas ya adultas que van a tener la responsabilidad de implementar este proceso, conocer experiencias. La última semana de junio la Secretaría de Inclusión Social va a tener un proceso de intercambio con servidoras y servidores públicos de Argentina, quienes desde el año 2011 y 2012 cuentan con legislaciones en este sentido y nos van a venir a contar, bueno, en primer lugar que nunca, el azufre que dijeron que iba a llover, nunca llovió. Y que no se han pervertido la mitad de los niños y que también la población de Argentina, la tasa de natalidad sigue exactamente igual que siempre, no se ha perdido. No se van a erradicar los argentinos de la humanidad, y menos los argentinos, pues, por el hecho de tener una ley de matrimonio igualitario o por tener una ley de identidad de género, pero sí nos van a venir a contar los retos que representa para el servidor o servidora pública que llegue a las personas a una oficina a cambiar su nombre, cuáles son las adecuaciones que se tienen que hacer, las temáticas que se tienen que incorporar en la formación de la sociedad en general, la instalación de capacidades y particularmente de la capacidad de ejercer la función desde un enfoque laico. Aquí nadie te está diciendo que seas ateo o atea, nadie te está diciendo que renuncies a tu fe. Aquí todo el mundo está hablando al respecto de el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todas las personas son libres de conciencia, tienen libertad de conciencia, de creencia y de religión. Pero ese mismo artículo justamente establece que la religión, aunque es libre, solo compromete a la persona creyente. Que si la persona es atea, solo compromete a la persona atea. No se puede imponer, menos desde la función pública, un sistema de creencias particular, que eso es lo que sucede en materia de diversidad sexual. Y obviamente la sensibilidad de servidoras y servidores públicos para que puedan contar con insumos propios y criterios más asentados en la comprensión de todas las temáticas. Si ustedes se fijan, la política del Ministerio de Justicia y Seguridad tiene un glosario, y te lo explican y te dan las referencias. La opinión consultiva tiene un glosario y las explican y las desarrollan porque se presupone que no hay conocimiento. Entonces tenemos, en primer lugar, que reconocer que no conocemos sobre diversidad sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y que se nos oye una maraña de conceptos, pero en realidad es muy sencillo y es muy simple y no representa ninguna amenaza ni para la familia, ni para la sociedad, ni para la civilización occidental, que exista un reconocimiento de cada uno de los grupos poblacionales. Todo esto se ha construido en una campaña que hemos conocido y que hemos escuchado, basada en aquello que es la ideología de género y no sé qué, con mis hijos no te metas, y por ahí va un poco la campaña de desinformación que buscan alejar a la gente del conocimiento. Entonces tenemos retos como sociedad, pero el reto principal que cada quien se lleva el día de hoy es consigo mismo o consigo misma, de aprender y de poder buscar información en las instancias correspondientes. Y pongo a disposición la línea 131 de asistencia y atención en diversidad sexual de la Secretaría de Inclusión Social, completamente gratuito y confidencial, para que si ustedes quieren ahondar más sus conocimientos en materia de diversidad sexual, puedan llamar de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y donde no tiene usted que decir su nombre, ahí usted pregunte y pregunte y pregunte y pregunte, y como es gratis, no le consumimos su saldo. Entonces usted pregunte y pregunte y pregunte y necédele a la gente que está ahí hasta que entienda los conceptos y podamos superar lo que necesitamos superar desde adentro. Gracias. Sí. Bueno, me dejaron una tarea bien difícil que es la conclusión de todo esto. En realidad voy a retomar algunas
aspectos quizás me parecen los más importantes de cada una de las ponencias. Para concluir brevemente, en realidad queremos ya trasladarles a ustedes la palabra para que podamos empezar ya la discusión. Teníamos que sentar todo esto, pero es importante para nosotros. En primer lugar, podemos concluir que la identidad sexual y la orientación sexual debe de ser despatologizada. No podemos tener esto como una condena, como un estigma. Se debe de abolir cuando nos piden una decisión jurídica al respecto, ese, entre comillas, sentido común o sentido que nos hace más bien sacar una discrecionalidad antes que una legalidad, porque pasa de ser un tema sí social, pero normalmente cuando se acude es un tema jurídico, y jurídicamente es que debemos de darle una solución. No podemos pasar escandalizándonos con este tipo de temas o inclusive estereotipando a una persona, es que quizás apoya porque forma parte de ese club que dice, que nos comentaba aquí el licenciado. No podemos pasar bajo ese pensamiento, ya no podemos permitirnos esa situación. En segundo, determinar que el valor jurídico de la opinión consultiva es un valor jurídico obligatorio, porque somos parte del organismo de Estados americanos de la OEA y por lo tanto el Estado de El Salvador puede estar susceptible a una demanda internacional por el no cumplimiento o no acatamiento de la opinión consultiva. En tercer lugar, hablamos de una reforma urgente, no solamente del Código de Familia, sino también de la Ley del Nombre de la Persona Natural y de cualquier otra ley que nos ayude judicial y administrativamente al reconocimiento de los derechos de identidad de género y también al reconocimiento de los vínculos entre personas del mismo sexo. Finalmente, si bien ha existido a nivel legislativo, ejecutivo y judicial esfuerzos, debe de ser un esfuerzo conjunto y armónico, porque si todos vamos en diferentes direcciones, pues muy difícilmente vamos a mover esta situación, muy difícilmente va a haber un cambio de pensamiento en esta situación y debe de romperse con esos estigmas y con esas situaciones que ya no obedecen en nuestro ordenamiento jurídico. Quiero terminar citando nuevamente, quizás al contrario, yo estoy escandalizada con ese tipo de pronunciamientos, no porque yo crea que sepa más, como dice, yo creo que ninguno sabemos demasiado de diversidad sexual. Creo que ese es un reto personal que cada quien debe de tener, aprender más y capacitarse más en este tipo de temas. Pero se mencionaba en la sentencia de corte que si la voluntad del Señor se inclinaba por aceptar todas las consecuencias de vivir en Estados Unidos de América para determinar su domicilio en dicho país y regirse por aquellas leyes y no por las salvadoreñas, debió haber permanecido ahí y no pretender que se yuxtapongan buscando que su opción de vida sea reconocida formalmente en El Salvador, lo que indirectamente ocasionaría un cambio de reglas de convivencia en la comunidad salvadoreña. Imagínense qué grave fue lo que, según corte, porque esta es la sentencia, se hizo en este país por este señor. No debería ni de haberse venido, dice, porque si comulgaba con las leyes de allá, mejor que se quede con las leyes de allá. Esto, señores, es lo que tenemos que cambiar. Este tipo de pensamiento es nuestro reto, lo que tenemos que jurídicamente armonizar y tenemos que ver que aquí no es un problema social, es un problema que ya está abarcando otras facetas de la vida de las personas y que estamos obstaculizándole realmente el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Muchas gracias a todos por su asistencia.